Nuestro amigo y colega Dargos Paranormal se adentra en un lugar totalmente rural en un bosque en Rusia. Según cuentan, en este bosque vivía una antigua mujer que se dedicaba a la brujería y ella practicaba tanto magia blanca como negra. Según la historia del lugar, cuentan que las personas lograron atrapar a esta bruja y acabar con ella, y decidieron enterrarla en el fondo del bosque. Y es por esto que Dennis tomó la decisión de ir a investigar qué es lo que pasa en esta zona, captando en ella eventos realmente escalofriantes. О, кто-то стоит. Я не знаю, видно вам или нет. Что-то черное. Я не понимаю, там что-то висит. Вот такой крик я слышал, когда сюда подходил. Куда она пропала? Al adentrarse en este oscuro bosque, Dennis se toparía con una túnica totalmente negra flotando en el aire sin soporte alguno, que haga que ella esté levitando. Al acercarse a este lugar, descubriría que este es el recinto de la tumba de la bruja de las leyendas del pueblo. Факелы и вырытая могила. Я еще только сейчас заметил, что здесь черепа животных. Сука. Dark se sorprendería al encontrar que dentro de esta tumba sí encontraría los restos de esta bruja, por lo que decide tratar de hacer un ritual y lo que sucede es realmente escalofriante. Интересно, это кто? Если здесь проводили ритуал, то это, возможно, какая-то ведьма, что ли. Поджег я сейчас факелы. Они, походу, были пропитаны горючим. И
спокойно зажглись. Да, походу здесь реальное какое-то ритуальное место. Мне еще рассказали, что у них были кулоны. Кулоны в форме треугольника. Поэтому сейчас можно, в принципе, будет посмотреть. Я сейчас... Это мне нужно будет сейчас лезть, открывать полностью этот гроб и искать, если есть кулон. Поставлю как-нибудь. Ай-яй-яй-яй-яй. Походу это зря я сделал. A Dark se le cae una de las antorchas en la tumba, y esto genera que ésta se incendie inmediatamente. Lo que no esperaría es que luego de que ésta ardiera en llamas, ocurriera lo siguiente. Al quemar los restos de la bruja en la tumba, se lograron escuchar unos gritos que parecían de un infante y otros de una mujer. Dennis tomó la valentía de retirarse del lugar, sabiendo que quizás haya liberado el mal que habitaba en esta zona. Northern Paranormal Team UK es un canal que se dedica a realizar investigaciones paranormales en casas supuestamente embrujadas. En esta oportunidad te traigo 2 clips sacados de su última investigación en una casa donde comenzaron a ocurrir eventos sobrenaturales y paranormales. Presta mucha atención a lo que pudieron captar. Hi gang, we're at Jed and Dave's house doing another investigation because things have been seen here last year when we was up there. It was quite creepy, so we're just going to do another investigation now, a little one. See what we can find. Using the night vision camera of the SLS, so that's why they're still behind me, because we don't want to keep mapping them. We want to see what we can map ourselves. Around the room, Dave, you never know. We caught some orbs in here last time I was up here. Yeah, I'm hoping to see some orbs now. Yeah, you never know. But it's stuck on 2 of the K2. K2, what was that? Yeah, I've got Jed behind us doing the K2 and he's got a couple of lights on it, you know, but we don't know. Yeah. Well, all we can do is just keep going so past it and see. Whoa! What the hell?
Just keep going past and see. Whoa! What the hell? Just keep going past and see. Whoa! What the hell? Did I just see something or am I imagining that? I don't know, let's go. What the hell? I don't know. To me it looked like a face. Dave? I thought I saw something. That was really quick, That but was really like that. spooky. I don't know, it seemed like a face, but I could be wrong, I won't say for definite. What a face? It seemed Yeah. like one, yeah. Uno de los investigadores nos comenta que está usando una cámara de visión nocturna y que no querían separarse dentro de esta casa. Cuando entran en una de las habitaciones, en un pequeño instante, se pudo captar lo que parece ser el rostro de una mujer. El investigador que lleva la cámara se percata de esto y rápidamente gira para corroborar este hecho. Comienzan a inspeccionar a profundidad cada rincón de la casa para ver si se trata de alguien que está escondida en ella. Recorrieron cada rincón de la habitación, pero no se toparon con nada. Más adelante, antes de subir a las habitaciones, pudieron captar lo siguiente. Right. Doing a little bit of an investigation. Been doing it for a while, but I'm on my own tonight, and the house on my own is so creepy. It's terrible. We've seen a figure in the living room behind the door. Oh, for what the with this crap? I'm sick of this thing. In the living room behind the door. Oh, for what the with this crap? I'm sick of this thing. What the was that? I'm sick and tired of this house. It's horrible. Cat's up there. What are you doing up there? Oh, for sake, I've had enough of this crap. Justo antes de cruzar las escaleras, el investigador que lleva la cámara pudo ver nuevamente el rostro de la mujer, pero esta vez es totalmente oscuro. Esto hizo que los investigadores abandonaran el lugar inmediatamente y regresaran después para poder combatir lo que sea que esté dentro de este recinto. El siguiente video es realmente extraño y fue compartido por un usuario en su cuenta de TikTok. El dueño de la cuenta se dedica a hacer senderismo y en uno de sus recorridos se toparía con una cueva que le llamó la atención. Al intentar ingresar en ella, se topó con lo siguiente. Hindi, may nakita kasi kami mga mata master kanina. Ayun o, nandiyan pa o, yun o. Nandun pa? Oo. Ayun, Ayun nga o, yun o. tumalon yan dyan. Wag, baka tumaron. Wag. Hindi yung tatalo. Wag. Daw, gano'n nga. Yan na nga o. Yan, nawala. Yun, kumurap nga. Wag na. Baka biglang umalis. Ayan na, nawala na. Yun, kumarap ulit. Unos ojos brillantes de una criatura no identificada se ven en la profundidad de esta cueva, aunque muchos espectadores especulan que puede tratarse de un jaguar o un tigre. Lo cierto es que el hombre que estaba grabando dijo que era imposible o poco probable, ya que él ha pasado muchas veces por este lugar y nunca ha visto ningún felino merodeando las montañas. Por lo que este clip sigue llamando la atención de muchos internautas hasta día de hoy. Pero dime tú, ¿qué piensas que sea esto? En los comentarios. En este puesto te mostraré dos evidencias en las cuales se han captado apariciones realmente extrañas en lugares remotos. El primer clip fue compartido por una cuenta de YouTube llamada Espíritu Nómada. La grabación fue hecha en Río Claro, Brasil, y muestra una aparición realmente escalofriante.
cachoeira em Leeds, Rio de Janeiro. Reparem no visual, na mata. Agora o melhor de tudo é essa queda d'água. Muita água, muita força. Uhul! Ih, caraca! Tem uma coisa ali. Caraca, apareceu. Uhul! Ih, caraca! Tem uma coisa ali. Uhul! Ih, caraca! Tem uma coisa ali. La persona que se encuentra grabando en este río se sorprende por lo que pudo captar en las aguas. Este video tiene más de 12 años en las redes sociales y ha cautivado a muchos amantes de lo paranormal y a los escépticos que piensan que esto podría tratarse de un montaje, aunque la teoría más repetida es que esto puede tratarse de un alma en pena que pereció en estas aguas. Pero mira el video nuevamente y dime, ¿qué es lo que piensas tú? El siguiente clip fue compartido por una cuenta de TikTok y nos muestra una extraña grabación que parece tener muchos años también circulando en internet. Presta atención porque es muy difícil de ver lo que aparece en cámara. A bit more questions to ask you. What if you don't feel comfortable? I just heard a woman giggling. Other people, and we can ask them questions as well. Una extraña sombra, parecida a un humano, se puede ver en un instante al fondo de estos árboles. Las personas que estaban realizando esta caminata en este bosque no se percataron al momento de lo que fue captado, sino tiempo después al ver la grabación. Usuarios en internet especulan que esto podría tratarse de un shadow people, una persona sombra. Otros que quizás pudo haber sido un oso o quizás otra persona que estaba en el lugar. Pero según los usuarios que postearon el video, dicen que solamente ellos se encontraban caminando por este sendero. Entonces, ¿qué crees tú que fue captado acá? ¿Una persona sombra? ¿Otro individuo que se encontraba caminando? O peor aún, acechando a estas personas en su recorrido por el bosque. Un youtuber conocido como Traversa nos comparte un video realmente inquietante que hasta día de hoy sigue impactando a la comunidad en línea. El video fue grabado en un lugar en Rusia y comienza con el usuario caminando en la nieve. Aquí te dejaré un resumen de lo que pudo captar. Иди отсюда!
extraña criatura de ojos brillantes se dejó ver bajo la visión nocturna de la cámara. En el recorrido podemos ver al hombre que llega a este lugar algo asustado, ya que escuchó pasos provenientes de los matorrales. Lo que nunca se imaginaría es que al encender la visión nocturna se toparía con esta criatura extraña que parece estar acechándolo desde la oscuridad. Lamentablemente, el video se corta en este punto y no podemos saber qué fue lo que pasó después. Asumimos que el hombre tomó la valentía de huir del lugar antes de que pasara algo peor. Pero quisiera saber qué harías tú en una situación como esta. Házmelo saber en los comentarios. De antemano, muchas gracias por llegar hasta el final. Recuerda que subo videos todos los miércoles y sábados, por lo que te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Abajo en la descripción y en el primer comentario fijado encontrarás mis redes sociales. Por favor, sígueme. YouTube me dice que este video te va a gustar. Te invito a verlo a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.